La unicameralidad fue aprobada por el constituyente del fujimorismo, que ahora se quiere anular. Hay mucha gente que pide una nueva constituyente porque no cree en la constitución de Fujimori. Y la hija predilecta de la constitución de Fujimori es el actual Congreso. El actual Congreso unicameral es decisión de Fujimori y de Montesinos. Estamos ya en estos momentos con el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde. Señor García, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer saludarlos. Señor García, estábamos hablando antes de usted con Roberto Rodríguez Rabanal y él nos decía, bueno, hay que preguntarle a la población si quiere o no regresar a la bicameralidad, quizás vía referéndum. ¿A usted qué le parece esa propuesta? ¿Sería lo más loable que la gente opine, que la gente haga sentir su voz? Mire, yo entiendo que se puede preguntar cosas mayores, ¿no? Es un tema del Congreso y si vamos a preguntarle a la población todo lo que se hace en el Estado, pues también tenemos que preguntarle al pueblo si quiere pagar o no impuestos, si quiere pagar un IGB de 18%, que es uno de los caros de América Latina, si quiere pagar 30% de impuestos a la renta, si quiere permitir pues que el aeropuerto Jorge Chávez construya medio terminal y no uno, como estaba previsto. En fin, se podría consultar muchas cosas, ¿no? Yo creo que la consulta de la vez pasada fue una consulta muy guiada, con muchos parámetros, y que la comisión de alto nivel propuso una bicameralidad que a última hora el señor Lagarto, el señor Vizcarra, la desechó porque interpretó que había otra modificación vinculada a la confianza, al voto de confianza o a la cuestión de confianza que perjudicaba a este artículo. O sea, por vía indirecta se trató desde el gobierno de boicotear esta aceptación y se habló de sí, sí, no, cuando originalmente se había hablado de sí, sí, sí. Entonces, yo creo que estas preguntas que fueron guiadas, sometidas, en un referéndum plebiscito muy cuestionado y teledirigido por el propio gobierno de Vizcarra, con el ánimo pues de evitar la reelección de los congresistas, de evitar que el Parlamento tenga algún tipo de preponderancia. Hay que recordar la cuestión de confianza que quiso modificarla. En fin, todo eso me hace pensar de que fue un momento determinado y una votación determinada y una opinión determinada. Pero han pasado 4 años. Y por lo tanto, el proyecto de la bicameralidad es un proyecto que tiene en discusión 30 años. 30 años. Y hay que recordar que en el Perú ha habido 1 o 2 congresos unicamerales muy cortos y toda la historia del Perú es congresos bicamerales. Claro, y el Congreso bicameral es muy importante por lo siguiente, porque es el contrapeso dentro del gobierno, dentro del legislativo. O sea, así como los poderes tienen contrapesos, dentro del primer poder del Estado, tiene que haber un contrapeso. ¿Quién controla al Congreso? Una Cámara Alta. Esa es la que debe controlar al Congreso, a la Cámara Baja. Pero cuando no hay Cámara Alta, la Cámara Baja, que es la única, hace lo que quiere y comete muchos errores. Claro, pero, por eso es que hay una figura. Al final, las leyes acaban en el Tribunal Constitucional o acaban siendo observadas por el gobierno. Claro, pero señor García, hay una figura que no podemos dejar de lado, que es la participación ciudadana. Cuestionada o no la manera como el gobierno de Martín Vizcarra terminó impulsando el referéndum y además influyendo a que la gente vote en contra de la bicameralidad, lo cierto es que eso goza de legalidad y legitimidad porque ha sido la gente la que terminó pronunciándose. Si el Congreso de la República termina haciendo lo contrario a lo que masivamente se decidió en diciembre de 2018 en referéndum, ¿no sería una provocación a la población misma? No mide, y esto le pregunto a usted como parlamentario que ha sido durante muchos años, ¿no mide el Congreso la temperatura social? ¿No tiene un termómetro social para que pueda ver cómo podría reaccionar ciudadanamente la población en cuanto le aprueben una norma que no está de acuerdo y por la que ha fijado posición en un referéndum? Mire, yo le puedo decir lo siguiente.
La unicameralidad fue aprobada por el constituyente del fujimorismo, que ahora se quiere anular. Hay mucha gente que pide una nueva constituyente porque no cree en la constitución de Fujimori. Y la hija predilecta de la constitución de Fujimori es el actual Congreso. El actual Congreso unicameral es decisión de Fujimori y de Montesinos para poderlo manipular mejor, para poderlo manejar mejor, para poderlo someterlo mejor, para poderlo tener entre rodillas. Eso fue creación del fujimorismo. Y mucha gente quiere cambiar la Constitución. Entonces, es un aspecto dentro de un poder del Estado. Primero. Segundo, el Congreso no es elegido a dedo. El Congreso es recipendiario de la soberanía popular. Soberanía popular. Están ahí elegidos hace 8 meses o 9 meses por el pueblo. El pueblo tiene ahí sus representantes y le ha otorgado poderes a sus representantes para que hagan los cambios que tienen que hacer. Por eso que a esto se llama democracia representativa. Entonces yo no creo que estamos haciendo nada mal. Lo que sí me parece que no podría entrar en vigencia rápidamente, sino que entre en vigencia en el 2026, por ejemplo. Eso sí, creo que está de acuerdo. Pero me parece que hay que hacer reformas fundamentales en la Constitución antes de pretender cambiarlas. Y una de las reformas fundamentales, a mi modo de ver, es la bicameralidad. Sin embargo, según lo que hemos escuchado de los expertos y también el debate del día de ayer, esta ley de retorno a la bicameralidad va de la mano con la reelección y es un poco lo que la percepción de la gente rechaza, y además de que serían 190 ahora representantes del pueblo, y lo que podría significar para ellos mayores sueldos. ¿Cuál es su opinión o cuál es su debate a estas posturas que tienen los expertos que no quieren el retorno a la bicameralidad? Mire, eso decía Fujimori: para ahorrar dinero había que elegir un Congreso unicameral. Lo decía Fujimori. Era muy caro 2 cámaras, decía. Hay que tener una sola cámara, decía. Y pequeña, 120 miembros y no 180 como era antes, y 60 senadores. 240 lo redujeron a 120. Y eso decía Fujimori, hay que reducir. Y ese sueldo que yo me voy a ahorrar, decía Fujimori, se lo voy a dar a los maestros en subida de sueldo de los maestros. No hizo ni una cosa ni lo otro. Pero además, le quiero decir una cosa, la Cámara de Diputados antigua costaba al Perú 25 millones de dólares. Y el Senado, 10. Total eran 35 millones. Llegaron al final a 40 millones de dólares, a ambas cámaras, 240 representantes. Hoy día, una sola cámara le cuesta al Perú casi 300 millones de dólares. O sea, ¿de qué estamos hablando? Lo que hay que hacer es, en esa norma, decir que 2 cámaras no pueden costar más que una. Que con el presupuesto de una sola cámara actual, en ese mismo presupuesto se tendrán que funcionar las 2 cámaras. Y hay que reducir el personal. El Congreso de la República del Perú tiene 4.000 trabajadores, más que en el Congreso americano, más que el Congreso argentino, más que el Congreso mexicano, más que el Congreso colombiano, más que el Congreso español. Oiga, siendo esos congresos mucho más grandes, hay 4.000 personas, cuando antes funcionaba con 800 personas. Entonces, todos esos gastos inmensos que hay que irlos reduciendo y adaptarse a que funcionen 2 cámaras con el mismo presupuesto. Igual y el mismo presupuesto. Así tiene que ser. Y la reelección de un Congreso que usted... Mira, la reelección... ha criticado aquí en el programa, incluso. Mire, en el mundo, ¿qué parlamentos no se reeligen? El único es el Perú, y creo que uno en América Central. Porque México, que fue el de la idea de la Revolución Mexicana famosa, ya lo eliminó. Y allá, como hay 2 cámaras, tú no podías ser reelecto en la misma cámara, pero sí en la otra. Entonces, no eras reelecto en el Senado, pero eras diputado, y así viceversa. A las asambleas es absurdo no reelegir en una asamblea, porque yo entiendo que un alcalde no se reelija, lo entiendo, porque es el alcalde el que maneja presupuestos y es el jefe de una organización, lo entiendo, pero un parlamentario que dicta leyes, que habla, que parla, que fiscaliza, una asamblea, que no se puede reelegir en una asamblea a nadie.
No, me parece que es realmente absurdo y en el mundo no existe esa figura. Insisto, un solo país o dos en el mundo la tienen. El Perú es uno de ellos. Y hemos visto que los actuales que han ingresado están muchos de ellos en la calle o no saben o se convierten en niños rápidamente. Entonces, yo creo que esa es una medida absurda que se hizo igualmente por la antipatía del señor Vizcarra hacia el Congreso de aquel entonces. Y fue obra de esa antipatía la que llevó a la gente, lógicamente, si le dicen no hay reelección, se van a ahorrar plata. Bueno, pues evidentemente la gente cree de buena fe que eso es así y vota en un sentido, ¿no? Pero me parece que es una medida absurda. Así como yo creo que los alcaldes deberían reelegirse por lo menos una sola vez. Eso sí me parece también, porque hay alcaldes muy buenos que pueden repetir el plato y otros muy malos que no deberían hacerlo. Pero ahí está la norma ya hecha. Entiendo que es más justificable porque manejan presupuesto. El Congreso no maneja ningún presupuesto. Bien, individualmente me refiero, ¿no? Bien, señor García. Muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa.